Seguramente recuerdas esas escenas desgarradoras del Titanic, ya sea de los libros o de las películas, ¿verdad? Ya sabes, esas en las que el barco se hunde y nadie puede hacer nada para evitarlo. Pues resulta que esa historia no es del todo cierta, al menos según un historiador y un autor de un libro que detalla los acontecimientos de la desafortunada embarcación. Si lo que afirma es cierto, todas las almas del Titanic podrían haberse salvado. Él escribió que el SS Californian y el SS Moon Temple estaban lo suficientemente cerca como para ver técnicamente cómo el Titanic se hundía en el océano, pero no hicieron nada al respecto porque tenían miedo, o porque tampoco tenían ni idea de lo que debían hacer. Nadie pensaba entonces que el Titanic pudiera hundirse, y tenía todo lo que uno pudiera imaginar, desde salones de lujo hasta un baño turco e incluso una pista de squash. Pero mientras surcaba el océano a toda velocidad, dispuesto a batir el récord de travesía del Atlántico, chocó contra un iceberg, y todo fue en picada a partir de ahí. Muchos barcos quisieron ayudar al buque que se hundía y cambiaron su dirección hacia el Titanic tras oír las llamadas de socorro, pero los dos más cercanos se contuvieron. El SS Moon Temple, para empezar, estaba muy cerca, a solo 80 kilómetros de distancia, y podría haber llegado al Titanic en solo un par de horas, por lo que potencialmente podría haber salvado a todos los pasajeros. Sin embargo, su capitán creyó que tal viaje sería demasiado arriesgado. Quiero decir, implicaba icebergs, ¿verdad? Hoy en día no podemos hacer nada al respecto, pero podemos usar nuestra imaginación y, al menos en teoría, salvar el día. El ciudadano de a pie lo habría tenido difícil para ayudar a la gente en el Titanic, pero ¿y si hubiéramos podido pedir ayuda a los superhéroes? Bueno, para empezar sería útil tener a alguien con habilidades para viajar en el tiempo, ¿no? Podría retroceder en los años y alertar a la tripulación de que hay un iceberg bastante cerca y que debería apartar el barco de su trayectoria lo antes posible, o mejor aún, retroceder aún más y alertar al capitán de la embarcación de que, para empezar, no continúe con el viaje. Permíteme decirte que había muchas cosas que se podrían haber hecho mejor con el Titanic. En primer lugar, la tripulación no disponía de binoculares. Si hubieran podido acceder a este equipo crucial, habrían podido detectar el iceberg a tiempo y al menos limitar los daños o evitar por completo la colisión. Y no hablemos de los botes salvavidas. Como querían que el barco tuviera un aspecto lo más lujoso posible, quedaba poco espacio para los tan necesarios botes que podrían haber salvado tantas vidas. A pesar de que había 2.200 personas a bordo, los botes salvavidas solo pudieron salvar a 1.200 de ellas. ¿Y qué hay sobre volar? ¿Un superhéroe volador habría podido ayudar a evitar esa tragedia? Yo apostaría que sí. Para empezar, este podría haber inspeccionado la zona, especialmente durante la noche, cuando hay poca visibilidad. Más aún, el héroe podría haber ayudado a alertar más rápidamente a los barcos cercanos de que algo iba mal con el Titanic y que se necesita ayuda para asegurarse de que nadie salga herido. Si alguien a bordo hubiera sido capaz de volar, tal vez podría haber transportado por aire a un grupo de pasajeros a un lugar seguro también. ¿Visión láser? Eso sí que habría estado bien. Una persona con este poder habría pulverizado el famoso iceberg en un santiamén. En lugar de temblar en la oscuridad aquella fatídica noche de abril de 1912, la gente habría disfrutado de una agradable bebida fría en la cubierta a la mañana siguiente, cortesía de unos inofensivos restos de hielo que aún hubiesen quedado en el barco. Ok, puede que esa persona con visión láser no hubiera tenido la fuerza suficiente para partir el iceberg por la mitad para que el Titanic pudiera pasar sano y salvo, pero al menos podría haber ayudado a abrir la habitación cerrada que contenía los binoculares, eso es seguro. ¿Alguien con fuerza sobrehumana? Sí, eso seguramente también habría ayudado. Podría haberse colocado entre el barco y el iceberg para evitar que se produjera la colisión. Si, por ejemplo, hubiesen estado dormitando cuando el Titanic chocó contra el enorme bloque de hielo, no habría habido problema. Simplemente habría mantenido la nave a flote hasta que los barcos cercanos hubieran llegado para rescatar a toda la gente a bordo. Si hubieras tenido la capacidad de respirar bajo el agua, al menos habrías podido salvarte en el Titanic. Quiero decir, técnicamente,
No hay mucho que pudieras haber hecho de manera diferente en el barco. Tal vez podrías haber salvado a un montón de otros pasajeros, pero solo si hubieras sido lo suficientemente fuerte como para mantenerlos a flote, mientras tú cómodamente nadabas bajo el agua. Si una persona a bordo hubiera podido controlar los elementos, habría sido increíble. No solo habría salvado a muchos, sino a todos los pasajeros, sino que habría sido fascinante de ver. Un superhéroe así habría sido capaz de mantener el agua alejada de las heridas del Titanic tras chocar contra el iceberg. Si hubiera sido lo suficientemente ágil y hubiera visto el iceberg antes de que chocara contra el barco, podría haber transformado el gran bloque de hielo en agua con solo chasquear un dedo. Si nos fijamos en los registros de aquella noche, en el Titanic todo sucedió muy deprisa. ¿No habría estado bien tener a bordo a alguien capaz de ralentizar el tiempo? Por el bien de la historia, imaginemos también que esa persona tenía una intuición muy afinada. Podría haber intuido que algo iba mal por el olor del aire o por la reacción de la tripulación al divisar el iceberg. Con un simple gesto de sus manos, habría ralentizado el tiempo casi hasta el punto de paralizarlo. Podría haber comprobado los registros del barco, su velocidad inusualmente rápida, y podría haber alertado al capitán para que decidiera a tiempo. El Titanic podría haberse detenido o podría haberse desviado lejos del iceberg. Un superhéroe con visión nocturna también habría sido útil. Al menos habría detectado el iceberg antes que los demás, dado que este podría haber visto mucho mejor en condiciones de poca luz. Probablemente habría gestionado mejor los esfuerzos de rescate aquella desastrosa noche. ¿Y la invisibilidad? ¿Este superpoder habría salvado al Titanic de hundirse en el fondo del Atlántico? Se me ocurre uno o dos escenarios posibles. Cualquiera con el poder de hacerse invisible cuando quisiera probablemente habría ido a husmear por el barco. Quiero decir, hay que recordar, el Titanic llevaba a bordo a algunos de los miembros más importantes de la sociedad. No era una embarcación cualquiera, probablemente estaba repleto de los últimos chismes. Entre toda esa información mundana, este superhéroe podría haber oído al capitán decir que iba más rápido de lo que deberían, o que no había suficientes botes salvavidas para salvar a todo el mundo en caso de que hubiera un problema grave. ¿Quién sabe lo que este curioso superhéroe podría haber hecho con toda esta información? Algún tipo de hechicero habría salvado el Titanic si hubiera estado a bordo, estoy segura. Tiene que haber algún tipo de encantamiento en algún libro por ahí que sea útil para hundir barcos, ¿verdad? Tal vez uno que podría haber ayudado a soldar el metal de nuevo juntos después de que fue golpeado por el iceberg. O tal vez uno que podría haber transportado por aire todo el buque a un lugar seguro después de ser golpeado. ¿Qué tal un hechizo que hubiera transformado el Titanic en un submarino, creando una cava protectora a su alrededor para que pudiera moverse cómodamente bajo el mar? Habría sido genial y habría ofrecido a los pasajeros una experiencia única. La capacidad de hablar con los animales o con los peces también habría sido ciertamente útil, incluso si todo lo demás hubiera fallado, es decir, si el Titanic hubiera chocado contra el iceberg, se hubiera llenado de agua y hubiera acabado cerca del fondo del mar, la gente podría haberse salvado. Eso es porque habría habido alguien a bordo que habría podido dar instrucciones a los delfines para que llevaran a la gente a otro lugar. Estoy segura de que esas inteligentes criaturas habrían estado encantadas de ayudar.